de Rosario. Hola, Fernando Carito Murisi te saluda. Buen sábado. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Hablar con vos, aprovecharte este ratito que tenemos para conversar. Estamos transitando, podemos decir, el peor momento de la pandemia hasta ahora en cuanto a casos y detecciones, ¿no? Y hablar específicamente de la ciudad de Rosario, que se identificó un aumento de contagios, sobre todo en el oeste y en el noroeste de la ciudad. ¿Cómo están preparados los centros de salud para seguir afrontando esta segunda ola, Fernando? Sí, como vos decís, digamos, estamos en el peor momento de evolución de la pandemia. Venimos con un incremento de casos en los últimos días y el aumento de las consultas y de los testeos y el resultado de positividad también en aumento. Sigue siendo el distrito centro que concentra la mayor cantidad de casos, pero en esta última semana se vio un incremento en los distritos oeste y noroeste. Nosotros un poco lo que establecimos en el conjunto con el Comité de Gestión de Riesgo y el Secretario de Salud, Leonardo Carvana, es priorizar la detección en los centros de salud y armamos un esquema de operativos de detección para esta semana que se van a intensificar, además de los hisopados habituales que se hacen en todos los centros de salud durante de lunes a viernes, digamos, el horario de funcionamiento del centro, generar operativos extra, entre 4 y 5 operativos extra por día de testeos rápidos en los lugares que vimos que tuvieron esta semana la mayor cantidad de casos. Así un poco la idea es de ese modo intervenir en la cadena de contagios, aislar a quien haya que aislar y detectar a las personas que tengan que entrar en un seguimiento diferencial por ser parte de los grupos de riesgo. Estas restricciones que estamos transitando aún a nivel nacional, ¿colaboraron en la disminución de consultas y de testeos, Fernando? Hasta el momento no, me parece que no se ve el impacto de las restricciones. Siempre se dijo que a partir del día 14 es cuando se ve el impacto de una medida poblacional restrictiva. Nosotros esperamos a partir del día miércoles o jueves que la curva empiece a marcar una tendencia que tenga que ver con estas restricciones. Hoy por hoy los indicadores todavía dan que en aumento, digamos. El índice de reproducción, la razón, la incidencia, son todos indicadores que hoy están en aumento todavía. Queremos aprovechar que estamos hablando con vos para consultarte esto que se ve o que también incluso aparece en las noticias, ¿no? Que tiene que ver con la segunda ola, en donde se pueden ver casos de gente más joven contagiada, algo que quizás no era tan común el año pasado, en el 2020, en donde estábamos más preocupados y más atentos por nuestros adultos, por la gente mayor, y ya en este 2021 y en esta segunda ola de COVID empezamos a ver, a notar, a enterarnos y de casos de gente más joven. ¿Esto es así? Esto es así, digamos, tanto lo que nosotros detectamos en los centros de salud como personas que se complican o en el seguimiento telefónico que se hace a partir de los llamadores y las personas que están internadas tanto en las salas generales de los hospitales y en las terapias son personas más jóvenes que la del año pasado. De hecho, en el parte de ayer, 6 de las defunciones informadas son personas menores de 45 años. Fernando, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y preguntarte acerca y sumarme a la pregunta que te decía Carito hace un rato con respecto a los distritos. Vos decías, bueno, el centro hoy por hoy es donde más contagios hay por una cuestión claramente poblacional, pero también se ve a zona noroeste, a zona oeste, que hace ya un tiempo vienen siendo los focos más importantes de contagio. Esto se debe a que hay más testeos, hay mucha gente también que va directamente a hacer consultas cuando son asintomáticos, se testean, dan positivos, bueno, hay un alto porcentaje de positividad, ¿no? Sí, digamos, me parece que es una suma de variables, no es una única cosa. Nosotros vimos desde el principio de la pandemia que en la ciudad los lugares que más casos concentraron eran alrededor de los corredores comerciales, claro, porque tiene que ver con la movilidad de la población. No, digamos, aún adentro de estos distritos hay barrios que tienen más casos que otros, eso también no es una cosa que sea homogénea, pero sí, digamos, nosotros vemos que hay las personas que consultan por síntomas, el 50% de esta semana nos dio positivo, entre 49 y 50%. Cuando nosotros hacemos una búsqueda activa, que salimos casa por casa, trabajamos con las organizaciones sociales, con las vecinales, los comedores, centros comunitarios, ese porcentaje baja un poquito a un 35, 37, según los barrios, pero siguen siendo porcentajes muy altos de positividad. Claro.
Claro, te consulto algo que también charlábamos con cada uno de los infectólogos, doctores que han salido en nuestro programa. Y a ver, en este caso, el personal de salud en general está agotado, hay un desgaste grande para enfrentar el virus. ¿Cómo se hace para seguir batallando día a día? Porque, a ver, los médicos y las médicas, que más allá de que están vacunados, no son máquinas, son seres humanos que sienten, que se enferman, que se agotan, el cuerpo médico, los enfermeros y demás. La verdad que es muy difícil, digamos, porque los equipos estamos todos muy cansados, todo el personal de salud viene con una carga y un agotamiento acumulado. Eh, Hay como una esperanza en relación a que pueda avanzar el plan de vacunación y que eso nos dé como un horizonte más cercano de solución, pero la verdad que lo que estamos viviendo en esta segunda ola es mucho más intenso que en la primera. Si bien es cierto que el personal está vacunado y está con menos riesgo de complicaciones, el nivel de estrés laboral es muy alto, digamos, porque también hay cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer para poder atender los COVID, digamos, y eso que se deja de hacer también genera malestar en parte de la población, digamos, no es solo la atención o el desgaste, también todas las otras cosas que no se están haciendo y ese impacto que también tiene, ¿no? Fernando, perdón que te interrumpa, y el volver a casa de ustedes, porque nos centramos mucho en el trabajo, pero el volver a casa, el abrir la puerta de tu casa y ser, en este caso, vos mismo, se hace difícil también. Y la verdad que se hace difícil, digamos, hoy todos los equipos, fundamentalmente, yo te puedo hablar de los equipos de los centros de salud y tienen, digamos, la gran mayoría, siempre es difícil cortar con el trabajo cotidiano, digamos, pero queda como muy enganchado, te enterás de pacientes, recibe resultados de pacientes tuyos que fueron positivos, los tenés que llamar para indicarle de aislamiento, hablar al hospital para derivarlo, bueno, y eso, digamos, es una cosa que también, más allá de la vivencia personal, con la familia de cada uno, las preocupaciones, es un momento muy, muy complejo, digamos, nos atraviesa lo laboral y además lo mismo que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Tal cual. La última, por lo menos de mi parte, ¿qué opinión te merece la marcha de Médicos por la Verdad? Fue catalogado de esa manera, en donde en el peor momento de la pandemia se promovió el no uso de barbijo, gente que promovía los antivacunas, catalogaron a la pandemia como una farsa. La verdad que es una vergüenza, digamos, no tiene ningún tipo de justificativo. Me parece que actuó bien la justicia con las detenciones que se hizo y iniciaron la causa, porque si no pareciera que todo vale. Por el momento todas las opiniones están puestas al mismo nivel, me parece que eso también genera confusión en la población. Si bien es un grupo minoritario, el que hizo eso me parece que no corresponde en lo más mínimo. La verdad que generó mucho malestar en todos los trabajadores, en todo lo que estamos luchando día a día, porque la verdad que nosotros vemos lo que pasa, vemos la gente que fallece, vemos las secuelas que quedan, vemos el sufrimiento de cerca, entonces nos parece que es algo muy, muy fuera de lugar. Fernando, Fabio Montero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Quiero retomar algo que decías hace un instante, esto de que hay prácticas que no se están realizando fundamentalmente por, bueno, la intervención que hoy implica el COVID. ¿Cuáles son concretamente esas prácticas? Porque además vos dabas cuenta de que eso también genera malestar en la comunidad. ¿Qué tipo de prácticas médicas hoy han quedado un poquito relegadas en función de la emergencia del COVID? Nosotros en este momento, digamos, todo lo que es controles, solo estamos haciendo controles de embarazadas y recién nacidos. Y personas con alguna patología de riesgo que sale de alta de una internación o que por el seguimiento que tienen los equipos a través del sistema de registro, todo el sistema informático que va teniendo como señales de alerta para determinados pacientes, se selecciona solo esos pacientes. El resto está transitoriamente postergado por dos motivos. Una, porque necesitamos también el tiempo para hacer toda la atención COVID, el hisopado, el testeo, la búsqueda de los pacientes en domicilio y el seguimiento de los casos diagnosticados, pero también porque no es un momento para exponer a nadie al sistema de salud. Nosotros no podemos juntar, más allá que tengamos circuitos separados de atención COVID y no COVID, no podemos juntar en las instituciones personas que están sanas con otras que están contagiadas, digamos. Entonces también es una estrategia de cuidado esa. Sí, ¿y esto también se da en los centros de salud, digamos, o estamos hablando de las zonas hospitalarias? ¿Los centros de salud también han dejado de realizar prácticas? Nosotros en los centros de salud hemos dejado de realizar prácticas, digamos, estas prácticas de
controles de otras patologías que no sean embarazo y recién nacido hemos dejado. Sí se sigue entregando la medicación, se sigue con el plan de vacunación, porque son cuestiones prioritarias. Se siguen atendiendo personas con problemas de salud mental, pero el resto, transitoriamente, lo que sean controles generales, chequeos y eso, está transitoriamente suspendido. Se suele hablar de la problemática y el desgaste, lógico, de los médicos que están en las primeras líneas de los hospitales. Pero ¿qué pasa en los centros de salud también, ¿no? ¿Cómo influye también este cansancio, este agotamiento, esta falta de vacaciones en los centros de salud, que son lugares, si se quiere, también de primera respuesta? Digo, ¿cómo se incluye esta problemática del centro de salud en este concepto general? Y además, digamos, del cansancio general, nosotros tenemos por un lado una ventaja, que es el conocimiento de la población, el vínculo previo con la población. Claro. Muchas veces cuando te permite dialogar, puedes explicar en el momento que estás, y eso es, rápidamente uno puede explicar la situación y la gente lo entiende, pero a su vez todo ese vínculo y ese conocimiento previo te afecta muy de cerca cuando alguna de esas personas fallece, tiene una complicación, tiene una secuela. Entonces también los equipos están transitando un duelo permanente por las distintas pérdidas que van ocurriendo en los barrios, ¿no? Uh-huh. ¿Afecta el centro de salud, está afectando al centro de salud, la distribución de medicamentos en cuanto a faltante, ¿no? Porque teníamos entendido que algunos medicamentos están faltando como consecuencia también de estar, digamos, direccionando más medicación para el tema COVID. ¿Eso pasa en los centros de salud? No tenemos faltantes de líneas generales, sí hay algunos ítems muy específicos que por cuestiones de licitaciones o suministro del programa provincial o nacional hemos tenido algunos baches, pero en este momento no tenemos faltante lo que es la medicación general que se entrega en forma crónica a los pacientes y la medicación específica. Por ahí en ese punto es distinto al esquema que tiene Claro. el hospital o en la terapia, donde hay mucho requerimiento de medicación crítica que sí está difícil conseguir. Uh-huh. En esta última semana se han producido algunos hechos de vandalismo y robo en centros de salud. ¿Esto afectó, digamos, los centros de salud municipales? ¿Es una problemática la del robo y el vandalismo en los centros de salud municipal? En esta última semana nosotros no, sí hay cuestiones muy esporádicas, es como por momentos, digamos, no tenemos una cuestión así media generalizada. Acompañan habitualmente lo que pasa en el barrio, digamos. Si hay un barrio que está complicado, donde los vecinos empiezan a sufrir una ola de robo o daño a las instituciones, la escuela, algunas viviendas, el centro de salud a veces queda inmerso en eso. Pero la verdad que no, en este momento no ha sido, al menos esta última semana. Fernando, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad que has sido muy claro y nos has ayudado mucho a seguir entendiendo todo lo que tiene que ver con este momento que estamos pasando y que sobre todo genera tanta incertidumbre ante esta cuestión de no saber hasta cuándo vamos a estar así, ¿no? Así que te agradecemos mucho y bueno, seguramente en algún otro momento vamos a volver a molestarte para volver a charlar un ratito con vos. Bueno, no, muchas gracias por comunicarse. Yo, lo último, sí, digamos que estamos como preparados para poder avanzar con el plan de vacunación en los centros. Uh-huh. Si llegan las vacunas que pueden conservarse a temperatura de heladera habitual del programa, eso para nosotros también sería un impacto importante para poder frenar la ola de contagio en los barrios, esa medida. Uh-huh. Muchísimas gracias por este contacto y que tengas un muy buen fin de semana. Hablamos con Fernando Vignoni, director de Centros de Salud de la Municipalidad de Rosario.